Dios te bendiga, bendiciones, bendiciones. Te habla el obispo Victorio, presidente del Concilio Apostólico JCO, desde aquí de Miami. Hoy quiero compartir contigo una palabra de doctrina en el cual la he titulado El hablar en lenguas. Y quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice la palabra de Dios en el verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y Efesios capítulo 4, verso 7, dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, te dota. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, te dota de algún don. No específicamente tiene que ser el don de lengua, o el don de la interpretación de lengua, o el don de ciencia, o el don profético, o el don de discernimiento de espíritu. Cualquier don conforme como el Espíritu quiera operar en tu vida. Entonces, cuando el Espíritu te bautiza, te dota con algún don. Entonces, la palabra habla en 1 Corintios capítulo 14, verso 1, dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales. Es importante procurar, anhelar, tener los dones del Espíritu. Porque cuando nosotros tenemos dones del Espíritu, nosotros somos candidatos para ser instrumento de Dios en línea de esos dones que operan en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo, que fueron vaciados en la persona en el momento de su bautismo espiritual. Entonces, vamos a estar hablando qué son las lenguas, en qué consiste la lengua y cuántos tipos de lengua hay. Entonces, el hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Es un regalo que el Espíritu Santo le entrega a la iglesia y le entrega al creyente para su edificación. Para su edificación. Tanto la edificación de la iglesia, para la edificación del creyente, y como señal para el incrédulo. Entonces, la Biblia nos enseña que hay diferentes géneros de lengua. Hay diferentes géneros de lengua. Si tú lees 1 Corintios capítulo 12, verso 10, dice la palabra de Dios: a otros fue por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretaciones de lengua. Entonces habla que hay diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Entonces hay varios tipos de lengua que son dados y son habilitados por medio de los dones, por medio del Espíritu Santo, en medio del bautismo del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la primera lengua que se habla, que estamos señalando mucho en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias? Es la lengua del idioma terrenal, el lenguaje terrenal de las naciones. Entonces, he escuchado que hay varios ministros, pastores, personas que dicen que el don de lengua es solamente hablar idiomas terrenales. Solamente hablar idiomas terrenales, idiomas desconocidos,
en presencia de un intérprete, como lo dice la palabra de Dios. Y esto es cierto, pero hay algo más que eso. Eso es muy cierto. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 27, confirma que lo que ellos dicen es verdad. Si tú lees el verso 27, dice la palabra 14:27, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ok. Entonces, esas personas que dicen que solamente el don de lengua es personas que hablan otros idiomas, que el don de lengua es cuando el Espíritu Santo habilita a una persona en hablar un idioma en el cual esa persona nunca se preparó para hablar ese idioma, para hablar esa lengua, nunca estudió. Entonces él empieza a hablar un lenguaje, un idioma desconocido completamente para él, pero delante de testigos que son nativos de esa lengua, en el cual la persona está hablando. Eso es algo sobrenatural, porque ¿qué persona, si no habla chino, no habla egipcio, no habla húngaro, no habla portugués, empieza a hablar ese idioma sin nunca haberlo estudiado, sin nunca haberse preparado para hablar ese idioma? Entonces él está hablando el idioma portugués. Ese es un don de lengua. Es un don de lengua terrenal, en lenguas humanas, lenguas terrenales, en el cual son necesarias, porque la Biblia habla que hay para que sean señales para los incrédulos. Para eso es que se habla, para eso es el don de lengua terrenal, lenguas humanas. Entonces la Biblia dice en el verso 22 del capítulo 14, así que las lenguas son por señal. Las lenguas son no a los creyentes. Usted y yo que somos creyentes, nosotros no tenemos que pedir ninguna señal. No tenemos que pedir nada. Sino esa señal es a los incrédulos. Pero la profecía, ya viene un don profético que es dado por medio del don de lengua que vamos a hablar ahorita. Entonces, vamos a estar hablando de esos dos tipos de lengua. En lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1, ahí establece que hay dos tipos de lengua. Dentro de esos dos tipos de lengua hay géneros de lengua. Pero la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas, esa es la lengua que se habló en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y empezó a repartir lenguas a los que estaban ahí y empezaron a hablar en lenguas. ¿Se acuerdan de eso? Ya vamos a buscar ese versículo entonces para recordárselo. Entonces, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, entonces hay una lengua angelical. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ya vamos a hablar sobre quiénes son esos tímbalos que retiñen, esas trompetas que no hacen llamar a la guerra, no hacen llamar a la batalla porque no están afinadas. Ya vamos a hablar también sobre esos escandalosos. ¿Ok? Entonces, las lenguas humanas son para testificar de Cristo. Para eso son las lenguas humanas, para testificar a Cristo, a otras naciones, a otras lenguas.
para que ellos lo tomen como una señal. Vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 2, ve lo que dice en el verso 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablar. Ahora fíjate, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones, aproximadamente, según los eruditos, dicen que habían 18 naciones congregadas en esos lugares. Entonces, todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, estamos hablando allí que son lenguas humanas en el cual el Espíritu Santo se manifestó con gran poder, le entregó el don de lengua de lo que es lenguas humanas. ¿Para qué? Para que lo mostraran como señal a los incrédulos de esas 18 naciones que estaban allí, para que ellos se pudieran llevar. Quedaron atónitos y se pudieran llevar a sus naciones tal predicación, tal mensaje, tal impacto. Entonces, eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Según los eruditos dicen que habían aproximadamente 18 naciones, lenguas distintas en ese lugar. O sea, imagínate allí lo que había era una universidad de idiomas en ese momento, sin ni siquiera asistir un día a clase, sino ser bautizado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ese momento repartió lenguas a todos los que estaban ahí. Lenguas que hablaban y se maravillaban la gente porque hablaban su propio idioma. Había una persona que estaba allí interpretándola. Había un intérprete. Eso quiere decir que si esa persona estaba hablando galileo, estaba hablando egipcio, estaba hablando arameo, estaba hablando cualquier tipo de idioma en ese momento, había una persona allí que le conocía, le decían, bueno, pero este hombre no es de Galilea, ¿cómo hace hablando portugués? ¿Cómo hace hablando egipcio? ¿De cuándo acá si yo lo conozco y nunca he estudiado en su vida? Y le estoy entendiendo lo que me está diciendo. Eso es lenguas humanas. Lenguas humanas es eso. Eso es algo sobrenatural. Los misioneros son muy tocados con este don. Porque hay muchos misioneros. Yo tengo muchas historias porque yo fui misionero en muchas partes del mundo. Y yo pude compartir con hombres que no sabían el idioma y de repente empezaban a hablar el lenguaje. Y wow, este hombre está hablando este idioma. Y nunca, porque son misioneros y Dios sabe que necesitan esos misioneros poder conectarse con el incrédulo. Entonces Dios le pone y se manifiesta ese don del Espíritu sobrenaturalmente en la vida de esas personas. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a las naciones. Y si te puedo contar un testimonio del doctor David Damon, él habla sobre su testimonio, que su padre lo corrió de su casa un día, que llegaba para allá el día de reposo, y lo corrió, y no podía cargar su maleta, y la mamá le dijo que se quedara ese día, y empezaron a comer, y empezaron a bendecir el pan, empezaron a orar, y él empezó a hablar la lengua paterna de su abuelo. Y su papá empezó a llorar y le dijo, no te vayas porque
me hablaste de parte de Dios, pero en la lengua paterna de tu abuelo, que tú nunca supiste hablar esa lengua. Se me olvidó de qué país era, creo que era húngaro o algo así. Y empezó a hablar ese idioma. Entonces él fue allí bautizado, él recibió el don de lengua, de lo que es lenguas humanas, lengua humana. Entonces el don de lengua no se queda en ese nivel solamente, no se queda en ese nivel. No se limita a ese nivel. No se limita a la lengua humana. Yo estoy de acuerdo con todos esos predicadores que están diciendo que ese es el único concepto que tienen. Ese es el único concepto. Algunos que dicen que ese es el único concepto que tiene el don de lengua. Solamente hablar lenguas humanas sobrenaturalmente, sin pasar por ninguna universidad, va y es una señal a los incrédulos. Yo comparto todo eso es bíblico, está aquí en la Biblia y yo lo creo. Pero hay algunos que dicen que ya las lenguas cesaron, que ni siquiera le acreditan ya ahora lo que es el don de lo que es la lengua humana, la lengua terrenal. Pero yo voy un poco más allá en la interpretación de esta palabra, la bendición de la palabra. Entonces, el don de lengua no solo se queda en ese nivel, donde hay muchos ministros creyendo solamente eso. Para mí no se limita solamente en hablar lenguas humanas. Porque si tú ves en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, tú vas a ver los diferentes tipos de dones que hay. Y ahí me encanta allí porque ahí hay un don que es ahí donde está la distribución de los dones. Y está el don de la interpretación de lengua y el hablar en lenguas. La interpretación de la lengua y el hablar en lengua. Si tú vas a 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces estamos hablando que hay un don de lengua que es la lengua humana. La lengua de nuestros países, ¿para qué? Para señal de los incrédulos. Y está el don, como dice la palabra, angelical, como está el don en 13:1. Si yo hablo lenguas humanas y angelicales, entonces hay una lengua angelical, una lengua espiritual, en el cual dice el versículo 3 que, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero si tú lees el versículo 2, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. O sea, no está hablando a los incrédulos ya. No le habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterio. Entonces, lo que es la lengua espiritual angelical dentro del don profético. ¿Para qué? Para exhortar, para corregir, para alertar el desvío de la doctrina de la iglesia. Para consolar, para exhortar, para edificar. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo usa el don profético, el don de la profecía. No todos tienen el don de la profecía. Muchos pueden llegar a tener el don de la lengua humana, que sean sorprendidos en mitad de un lugar, que haya una necesidad y el Espíritu Santo le brinde la oportunidad y lo use como instrumento y lo ponga a hablar portugués, lo ponga a hablar italiano, lo ponga a hablar gringo, lo ponga a hablar cualquier tipo de idioma, porque hay una necesidad y Dios necesita comunicarse con esos incrédulos para que tengan señales allí. Pero ahora estamos hablando
Estamos hablando que hay un don de profecía, un don profético, en el cual ese don profético tiene como responsabilidad brindar apoyo directo a la iglesia. Brindar apoyo directo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que edificar la iglesia. Entonces el Espíritu usa el don profético, el don de la profecía. Los profetas de este tiempo usa, si tienen esos dones, para la edificación de la iglesia. Entonces, ese don profético trabaja asociado con el don de la interpretación. ¿Estamos aquí? Con el don de la interpretación. Ok. Entonces, cuando la iglesia necesita ser exhortada por algo, cuando la iglesia necesita ser edificada en algo, cuando la iglesia necesita ser consolada en algo, el Espíritu Santo se manifiesta como el consolador. El Espíritu Santo se manifiesta como el que edifica. El Espíritu Santo se muestra como que exhorta, pero lo va a hacer por medio de ese Espíritu. Entonces opera en medio del don profético. Entonces viene el profeta, viene el don profético a hablar en lenguas. No lenguas ramacandas, no. El don de lengua. Y ahí tiene que estar un intérprete hablando lo que está hablando el profeta para la edificación de la iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces ahí se manifiesta el don angelical. Esa lengua angelical, esa lengua espiritual, en el cual toma el don profético asociado con el don de la interpretación de lengua. ¿Para qué? Para exhortar a la iglesia en lengua. Empieza a hablar en lengua el profeta. Y después el profeta, si tiene el don de interpretación, él le aclara en el lenguaje, en el idioma donde él está en el lugar, y le habla lo que está hablando Dios de parte del Espíritu Santo, lo que le está diciendo el pueblo. Si es exhortación, si es edificación o si es consolación. Pero es el profeta. Entonces, no solamente se queda encerrado el don de lengua solamente en las lenguas humanas, como hay muchos que están hablando. Entonces, dentro del don espiritual, dentro del don de lengua espiritual, angelical, está el don de lengua para hablarse a sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 2? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie te entiende, aunque por el Espíritu hablas misterio. Entonces te estás ministrando a ti mismo. Entonces este don de lengua, cuando el Espíritu de Dios toma a una persona que es dotada con el don espiritual, con el don angelical de lengua, empieza a hablar en lengua para su edificación. Eso más que todo se hace en lo secreto. Eso se hace en lugares de oraciones. Se llaman lenguas angelicales. Son lenguas que nadie las entiende. La entiende solamente Dios, porque son misterio. Habla misterio. El que no es bautizado con el Espíritu y no es dotado con este don, no van a hablar lenguas angelicales. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Yo veo personas en las iglesias que tienen 3 meses, un mes, 2 meses, 4 meses, X, y están empezando ramacanda, y salen de ramacanda para arriba y para abajo, y ramacanda para allí y para acá.
Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay muchos charlatanes que dicen que tienen el don de lengua angelical, el don de lengua espiritual, no tienen el don de lengua humano, o sea, no hablan ningún tipo de lengua de ningún tipo de país para edificar, para darle señal a los incrédulos, pero tú lo ves dentro de la iglesia hablando ramacanda y ramacanda, supuestamente porque son personas que están llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo está usando para hablar. ¿Para hablar qué? ¿Para hablar qué? Si el hablar en lengua angelical, cuando es públicamente, lo hace el profeta para tres cosas fundamentales: para edificar, para exhortar y para consolar. El don profético asociado con el don de interpretación, juntos allí. Y si no hay nadie que le interprete, la Biblia dice que se calle, que no hable, que se calle. Entonces, ¿qué pasa? Está el don angelical, en el cual es para edificarte a ti mismo. Para mí es la oración más eficiente que puede tener un cristiano, el hablar en lengua angelicales, lengua espiritual. Pero cuando tú empiezas a hablar en lengua dentro de una congregación donde hay 400 personas, 500 personas, ¿para qué tú vas a hablar allí en lengua? ¿Ah? Si nadie te va a entender. Nadie te va a entender. Pero cuando tú no tienes el don profético, pero tú puedes tener el don angelical, el don de lengua espiritual para tu propia edificación. Entonces tú no necesitas estar hablando lengua en ninguna parte, sino encerrado en tu cuarto donde tú haces tus oraciones. Entonces, el que no es bautizado con el Espíritu y no es dado ese regalo, ese don espiritual, como el hablar en lengua, dice la palabra de Dios que son como tímbalos que retiñan. Son personas que quieren ser más espirituales que otros. Son personas que quieren ser los Bruce Lee de la iglesia. Entonces, eso lo hacen para que los demás lo vean. Empiezan a inventar oraciones en lengua, empiezan a inventar cosas solamente para pantallar. Eso es peligroso. Hay otros grupos que quieren imitar lo celestial y hablan lenguas satánicas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versos 6 y 9, dice: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechara si no os hablare con revelación? Oh, ramacanda y para allá y para acá, y el gato y el perro, y también el chivo y el gato, el toro y la vaca, y ramacanda. ¿Cuál es la payasada que tienen allí jugando con el evangelio de Cristo? ¿Ah? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando con tanta ramacanda, hablando en lengua, ¿qué os aprovechara? Si no os hablare con revelación, o con conciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay personas que están hablando tontería. Tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado con eso. Personas que verdaderamente están creyendo que están hablando en lengua porque lo están tomando como una moda. Porque si no hablan en lengua, el Espíritu Santo no puede. Usted puede recibir el Espíritu Santo. Usted puede estar bautizado con el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que usted va a hablar en lengua.
Porque si el Espíritu Santo no le ha entregado ese don, de repente usted tiene el don de milagro, el don de ciencia, el don de cualquier otro tipo de dones, hay multidones. Pero usted se enfrasca porque usted quiere hablar en lengua. Si usted no tiene ese don de lengua, no empiece a hablar en lengua, porque claramente la Biblia lo dice que son cosas inanimadas que producen sonido. Estás produciendo un sonido, es algo inanimado, estás produciendo un sonido que no tiene un significado concreto, no tiene nada conciso. O sea, no hay nada verdaderamente espiritual, ni siquiera para poder interpretarlo. Pero sí, la Biblia habla que hay espíritus engañosos. Y también hay un don de discernimiento de espíritu. Si en la iglesia hay un hombre con discernimiento de espíritu y usted se pone a hablar tonterías, ramacanda para ahí, ramacanda para acá, yo le echo una reprendida en el nombre de Jesucristo. Para que siga jugando con el evangelio. Porque usted tiene otros dones, desarrolle esos dones que el Señor se lo entregó. Si no tiene el don de lengua espiritual, angelical, quédese tranquilo. Y si usted tiene el don de lengua angelical, ore en su casa, porque es la mejor oración que puede tener un cristiano. Los cristianos que tienen el don de lengua angelical espiritual, tienen directamente sus oraciones directamente con el Padre de los cielos. Entonces, el don de lengua angelical o lenguas extrañas es un código individual. Es un código individual. Yo he visto personas queriendo imitar las lenguas de otros hermanos y agarran lápiz y hoja y quieren anotarlo. Oh, ramacanda, lava, canda, lava, saba. Oh, raba, lava, canda, lava ropa. Y empiezan a anotar. No me estoy burlando de nadie, simplemente estoy haciendo este mensaje para que entren en conciencia. ¿Por qué? Porque son códigos individuales. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 4, dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica, a él. Tú no tienes que hablar en lengua para que otro te escuche, porque tú no vas a edificar a otro con tu lengua angelical, con tu lengua espiritual. Es para edificarte a ti mismo. Y solamente te entiende Dios. Solamente porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Entonces, si tú te pones a hablar en lengua delante de los hombres, es para pantallar, no tiene ningún discernimiento de lo que estás haciendo. Entonces, la palabra claramente habla que no hablas a los hombres, sino le hablas a Dios. Directamente le hablas a Dios. Y el versículo 4, el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Entonces, el don de lengua angelical, espiritual, es un código individual para cada persona. Usted puede hablar en lengua angelical ahí en su cuarto, y su esposa en el otro cuarto, su hijo en el otro cuarto, y los tres tienen el don de lengua espiritual, angelical, y los tres oran diferente, porque Dios le entiende a todo, porque hay código espiritual escondido de las tinieblas para cada creyente, que solo Dios entiende. Solo Dios le entiende. Ni siquiera nosotros lo entendemos, sino nuestro espíritu lo conoce. Nuestro espíritu lo entiende. Nuestro espíritu y Dios lo entiende. Ni tu mente lo entiende. El espíritu nuestro, el espíritu suyo, orando lo entiende. Estamos aquí. Entonces, voy a ir un momentico a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1.
Ve lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Poco gente hablando en lengua, y yo he visto ministros, chicos, ministros. Hermano, va a venir el don de lengua, el Espíritu Santo va a bautizar aquí, empiecen a hablar en lengua, hablar en lengua. Eso no es de Dios. Si el Espíritu Santo te bautiza y te da el don de lengua espiritual y usted habla públicamente, es porque usted no solamente tiene el don de lengua espiritual, sino usted tiene el don de la profecía y el don de la interpretación de la lengua. Entonces el Espíritu Santo se asocia, usa al profeta, vacía en él el don espiritual, el don de lengua espiritual, y empieza a 3 puntos fundamentales para lo que la iglesia quiere hacer en esa iglesia, para que el Espíritu quiera hacer en esa iglesia, que es número 1, exhortar, edificar y consolar. Cuando tú veas a un hombre en una iglesia hablando en lengua, ay, 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 caramba, ay, ay, ay. Cuando usted ve a un hombre de 5,000 gente que haya ahí, 2,100, 40, 30, lo que haya, hablando en lengua espiritual, angelical, es porque ese hombre está llevando una palabra de exhortación, edificación o consolación a la iglesia. Y tiene que ver a alguien ahí que la interprete o él mismo interpretarla como profeta de Dios que es. ¿Estamos aquí? Pero si usted empieza a hablar en lengua, en multitudes, y le preguntan, hermano, usted habla de Dios, ¿qué es lo que quiere el Espíritu? Oh, no, hermano, yo no sé, yo estoy hablando en lengua, tengo hijo del diablo. Usted es mentiroso. Ahí donde está el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dios evalúa los espíritus. Tenemos que tener cuidado cuál es el espíritu que se está moviendo cuando alguien está hablando en lengua. Estamos aquí. Porque hay personas que quieren espantallar. Quieren espantallarlo y quieren apropiarse soy el Bruce Lee de la lengua angelical. No. Usted puede tener el don de lengua humana. Corintios capítulo 13, verso 1. Verso 1, que es lo que dice claramente: si yo hablara lenguas humanas, lengua humana, lo que se manifestó en Hechos capítulo 2. Y angelicales. ¿Para qué? Para la edificación propia y para la edificación de la iglesia. ¿Quiénes hacen la edificación de la iglesia? Los que tienen el don profético. ¿Y quiénes edifican para sí mismos con lenguas angelicales? Cualquier persona que el Espíritu tome. Cualquier persona que sea bautizado con el don. Pero si no es profeta, ¿qué va a estar exhortando a la iglesia? ¿Qué va a estar consolando a la iglesia? ¿Qué va a estar edificando la iglesia? Entonces no se mete en camisa de 11 balas. Manténgase allí en el llamado que el Señor le dio. Manténgase allí en el lugar donde Dios le entregó. La oración más efectiva. La oración más efectiva es la que haces en lengua. Por eso que la Biblia habla, procurar, dice, 1 Corintios capítulo 14, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Que el Señor me tome y me bautice con el don de lengua espiritual. Y yo empiezo, todas mis oraciones van a ser en el espíritu, en lengua. La oración más efectiva es la que se hace en lengua. Lengua angelical, lengua espiritual. Porque no la hace con la carne, con el lomito, con el bistec encebollado. No la haces por la necesidad que tienes. La haces con veracidad, con conciencia.
espiritual. Ya vamos ahí para donde dice eso. Entonces Dios cumple las oraciones que están en su perfecta voluntad. Dios puede responder todas las oraciones, claro que sí, Él es soberano. Pero Él ama su perfecta voluntad. Entonces, la Biblia habla, han pedido, pero hasta ahora no han sabido pedir. La Biblia habla, esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No lo dice la Biblia? Entonces, todos hemos pedido cosas que es necesario. Son cosas necesarias para nosotros. Pero eso no quiere decir que hay una cosa que sea una necesidad para ti, que sea voluntad de Dios. Busca Efesios. Busca la Biblia en Efesios. Capítulo 6. Verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, obispo, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es una carga. Es un sentir. Es una carga, es un sentir que el Espíritu pone en tu boca. La gente le decían, este hombre sanó a mucho y él no se puede sanar. Salvó a tanto y él no se puede sanar. Porque al sentir que tenía Jesús, era que ninguno se perdiera de lo que el Señor le dio. Entonces, orar en el Espíritu es una carga, es un sentir que el Espíritu pone en tu boca. Sea para ti, sea una intercesión, sea lo que sea. Una carga que pone en ti. Y de repente te falta tomate en tu casa. Y Dios pone el sentir que pida cebolla. Y resulta que tienes la nevera llena de cebolla. Y te preguntas, ¿pero para qué tanta cebolla? Porque es la voluntad de Dios y no es por tu necesidad de comer tomate. ¿Alguien está aquí? Porque es un mensaje. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu y tienes el don de lengua angelical, espiritual, y usted empieza a orar en lo secreto a Dios, cada palabra que sale de tu boca ofende a tu lógica. Es una oración que no se pone de acuerdo con tus posibilidades. Busca la Biblia en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. ¿Quién es el que me enseña a pedir como conviene? El Espíritu. Usted va a pedir carro nuevo y mansión y yate y avión. Eso es lo que sabe pedir. Eso es lo que saben enseñar en la iglesia. Pero el Espíritu Santo te va a direccionar, te va a dirigir a pedir como conviene. Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es lo que hace el Espíritu cuando tú empiezas a hablar en lengua.
Es la mejor conexión que tú puedes tener. Es la mejor oración que tú puedes tener. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos de pedir como conviene, porque Él nos enseña. Porque el mismo Espíritu intercede. El mismo Espíritu intercede. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Busca el libro de Juan, capítulo 14. Verso 26. Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es uno del trabajo que tiene asignado el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y si tú vas a Juan capítulo 16, verso 13, vas a leer que dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Te voy a decir, cuando tú tienes el don de lengua angelical, el don de lengua espiritual, usted no va a hablar lo que usted quiera hablar, usted no va a hablar lo que usted desea hablar. Usted va a hablar es verdad. Usted lo que va es a comunicarse con el Padre que está en los cielos, con una oración dirigida por el Espíritu Santo que habla verdad. Si leen el verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la principal función del Espíritu Santo no es repartir dones. Porque en estos días escuché por ahí: obispo, y si yo no tengo ningún tipo de don, si es porque no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, déjame decirte, cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, algún don siembra. Usted debe tener algún don, pero usted está esperanzado, usted es un terco, usted lo que quiere es hablar en lengua y hacer un espectáculo en la iglesia. Usted lo que quiere es moverse, romper la silla, romper la boca con el codo a los hermanos. Eso es lo que usted quiere. Pero puede ser que usted tenga el don de milagro y usted no lo sabe. Pídale dirección a Dios. Pídale dirección al Espíritu Santo. Entonces, la principal función del Espíritu Santo no es repartir dones. Aunque es necesario. Los dones es la vía por donde opera el Espíritu Santo. No los frutos. Una cosa son los frutos y otra cosa son los dones del Espíritu. Entonces, escucha, los dones del Espíritu es la vía por donde opera el Espíritu de Dios. O sea, la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado ¿a quién? Al pecador, a que está muerto en delitos y en pecado. No hay ser humano alguno, ni en este tiempo ni fuera de este tiempo, que pueda hacer volver a un hermano de un pecado, sino solamente Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando un hombre es usado por Dios por medio de dones que posee del Espíritu Santo, es una vía para que el Espíritu opere. Entonces, ese hombre es un instrumento, la gloria de Dios es un instrumento para que ese hombre que está en delito y en pecado sea tocado por Dios por medio del don del Espíritu que opera en tu vida. Que opera en tu vida. Entonces, es guiar al ser humano a toda verdad. Busca Juan capítulo 17, verso 17. Dice la palabra de Dios: porque las palabras que me diste les
he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cuando tú eres una persona que estás bautizada por el Espíritu Santo, tú eres un candidato para comenzar ministerio por medio de dones. No estoy hablando de levantar iglesia. No estoy hablando que vas a fundar iglesia y vas a dejar votado a tu pastor. No, levantar ministerio. Levantar ministerio es cuando Dios te usa para algo. Para el don de ciencia, para la interpretación de lengua, para el don de milagro. Para cualquier don que el Espíritu Santo se manifieste sobre tu vida. Entonces el Espíritu Santo dota y equipa a la iglesia. ¿Quién es la que dota y equipa a la iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. Si tú buscas Efesios capítulo 4, verso 7, dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, Él le dota. ¿Con qué lo dota a usted? Con un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Ese regalo se llama don. Entonces, cuando el Espíritu Santo te bautiza, te dota de algún don. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Efesios, capítulo 4, verso 7. Entonces, lo que están diciendo muchos ministros, he escuchado que hablan que el don de lengua solamente fue la que se manifestó en Hechos capítulo 2, que solamente es usado para hablar nuevas lenguas humanas para mostrarlo como señal a los incrédulos, y eso es verdad, eso lo dice la palabra de Dios. Pero ahí no queda todo. Porque claramente la palabra nos enseña a nosotros que Dios también levantó lenguas angelicales espirituales. Si la palabra en romano no existiera allí lo que es angelical, entonces allí nosotros pudiéramos decir, ok, tiene toda la razón. Solamente existe lo que es la lengua humana y Dios la usa conforme a la necesidad que pueda tener un ministro de Dios, y el Espíritu Santo toma control y dominio sobre ese hombre, deposita el don y empieza a hablar portugués, arameo, egipcio, americano, chino, japonés, empieza a hablar cualquier tipo. ¿Para qué? Como señal para los incrédulos. Es verdad. Pero en estos días me dijeron, apóstol, pero en la Biblia en Marcos, capítulo 16, verso 17, dice la palabra de Dios: en el verso 17, dice la palabra de Dios, obispo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando esta palabra dice esto, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, apóstol, yo creo en Dios y en mí no se manifiesta eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que el Espíritu de Dios no está en mí? ¿El Espíritu de Dios no opera en mi vida? Quiero aclarar este versículo bíblico, lo quiero aclarar muy bien. Aquí habla de señales. ¿A quién le fue dada señales? A los incrédulos, dice la Biblia. A los incrédulos. ¿Para qué? Para que cuando ellos se fueren a su lugar de origen,
ellos fueran testigos de lo que sucedió. Hombres incultos, hombres sin preparación, hombres sin universidad, pudieron en cuestiones de segundos ser dotados por el Espíritu para hablar una lengua desconocida. Eso es lo que representa la palabra aquí, señal. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Esas personas que recibieron esas señales, si creen, pueden tener ellos la facultad, como la tiene usted, como la tengo yo, echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas. Ahora que te voy a hablar, la palabra nueva aquí, ¿qué significa? Ahí Jesús está usando la palabra kaino. La palabra kaino para decir palabra nueva. ¿Qué pasa? En el griego, ahí sí estaba hablando el griego, lo que se llama kaime. Entonces la palabra nuevo tiene dos definiciones. La palabra nuevo en este versículo tiene dos definiciones. La primera definición es koine. La palabra koine significa nuevo, pero nuevo para mí. Nuevo para mí, pero ya existe. Ya existía. Es como si yo comprara un carro Mercedes-Benz del año 2000, pero la compré en el año 2025. Para mí lo compro, para mí es un carro nuevo, para mí. Pero ese carro ya tuvo 3, 4 dueños, 2 dueños, un dueño. Ya ese carro no es nuevo en general, pero para mí es nuevo. Entonces allí la palabra koine está significando en la palabra nuevo, en el significado de la palabra nuevo, que era nuevo para ellos, pero que ya había existido, ya había pasado eso. Entonces la palabra neo significa nuevo, que nunca había existido, nunca había pasado. La palabra neos, pero ahí es la palabra koine. La palabra koine. Si tú vas a la Biblia original, vas a encontrar que no dice nuevo, sino dice koine. Entonces, en esta señal seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, hablarán koine para ellos. Pero ya eso ha existido antes. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces que nadie lo confunda en Marcos capítulo 16, verso 17. Entonces, mis amados hermanos, para finalizar y para sacar conclusiones, estamos hablando que Romanos capítulo 13, verso 1 habla que están las lenguas humanas y lengua angelical. La lengua humana es la lengua que se manifestó en el libro de Hechos capítulo 2 en adelante. Entonces eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés, que se repartieron lenguas a todos los que estaban allí y empezaron a hablar lenguas repartidas que nadie había preparado y nadie se había estudiado para eso. Y todo el mundo lo entendía. Había intérpretes que lo entendían. Esos intérpretes eran personas incrédulas. Entonces esas personas incrédulas lo tomaron como señal. Y cuando se fueron a sus naciones, según los eruditos, habían como 18 naciones allí operando. Entonces, la otra, lo que es la lengua angelical y espiritual, el Espíritu Santo usa al que tiene el don profético para edificar la iglesia, para exhortar la iglesia y para consolar la iglesia. Esos son hombres que tienen el don, mujeres, hombres que tienen el don de la profecía, el don profético dado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo quiere llevar una exhortación a la iglesia, cuando el Espíritu Santo quiere llevar una consolación a la iglesia, cuando el Espíritu Santo quiere llevar una edificación a la iglesia, los toma
y le pone palabras en su boca en lengua, pero en presencia de intérpretes que puedan interpretar lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y lo puede hacer delante de multitudes. Y está el don de lengua espiritual, que es para la edificación del creyente, que solamente Dios lo escucha, solamente Dios lo conoce. Porque si hablan misterios, ni siquiera Él tiene la facultad para entender lo que está manifestándose, porque es el Espíritu de Él operando en el don de lengua angelical, comunicándose con Dios para la edificación de su propia vida, la edificación de Él. ¿Estamos aquí? Eso es lo que hoy vamos a estar conversando. Ya vamos a dar lo que es la segunda parte de este tema. Entre semanas lo vamos a dar. Así que te doy las gracias por haberte conectado. Te bendigo grande y poderosamente. Te cubro con la sangre de Cristo Jesús. Y te bendigo poderosamente. Te bendigo poderosamente. Habló para ti el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO, aquí desde Miami, en el mensaje de hoy, que es el hablar en lengua. Dios te bendiga, bendiciones.